de los juegos más populares de los años 90. Nace el 25 de agosto de 1994 y no iba a ser un juego de lucha, sino un juego tipo Yo contra el barrio. Pero por azares del destino terminó convirtiéndose en el juego de pelea más popular de toda Latinoamérica. Este proyecto fue uno de los primeros crossover de juegos de pelea, donde la empresa de videojuegos SNK unió a sus franquicias más importantes, con un concepto nuevo, interesante, que lo diferenciarían de todo lo que se había hecho hasta ese entonces. El nombre del proyecto no era King of Fighters, sino Downtown Team Battle, donde podrías controlar a Terry Bogard y Robert García. Afortunadamente, los programadores del juego abandonaron esa idea y de ahí nació el concepto de formar equipos de peleadores y, ¿por qué no?, incluir a personajes de otras franquicias de la compañía. Como en este caso, tomar a Clark y Ralph de los juegos Ikari Warriors y por supuesto el personaje de Athena del juego Psycho Soldiers. Como dato curioso, Athena fue el primer personaje mascota de la compañía SNK hasta que llegó a destronarla Terry Bogard. El juego se desarrolló en 2 años, ya que se tuvieron que redibujar todos los personajes de Fatal Fury y Art of Fight, lo cual llevó mucho tiempo, y cabe mencionar que este equipo de desarrolladores encargados del proyecto fueron menospreciados e incluso enfrentaron escepticismo dentro de la misma SNK. Se alegaba que el juego estaba tomándose mucho tiempo para su desarrollo y no estaba generando ingresos, pero afortunadamente hicieron caso omiso a estas críticas y siguieron remando contracorriente. Cuando por fin se decidieron a crear el juego de lucha que todos conocemos, se presentó la novedad que sería en equipos de 3 en lugar del ya visto 1 contra 1. Esto con el fin de hacer más dinámico y versátil el juego. Esto te obligaba a saber manejar a 3 personajes en lugar de 1, lo cual hacía que muchos jugadores salieran totalmente de su zona de confort. También se decidió que cada equipo representara un país, una idea que enamoró a los fans del juego, siendo increíble ver a México ser representado por el equipo Art of Fight o Brasil por los Ikari Warriors, y qué decir del America Sport Team, representando a Estados Unidos. Sin miedo a equivocarme, esta fue una de las decisiones mejor tomadas por los programadores y logró su cometido, hacer que el jugador se sintiera identificado con el juego. La historia que nos presenta el juego es bastante buena. Una serie de invitaciones son enviadas a los guerreros más poderosos del mundo y el sello que contienen estas cartas llevan la letra R. Sin duda era emocionante pensar cómo serían los enfrentamientos de estos magníficos luchadores, qué tipo de batallas se darían y no solo eso, sino la sorpresa que nos llevamos cuando el jefe final del juego es brutalmente presentado. No era Geese Howard o Krauser, sino un nuevo villano llamado Rugal Bernstein. Se le describe en el juego como un traficante del mercado negro responsable de enviar las invitaciones a todo el mundo. Y por supuesto, uno de los detalles más emocionantes del juego es que cuando por fin has vencido a los equipos rivales, eres invitado por la secretaria personal del organizador del torneo llamada Mature a pelear el último combate del torneo en el Black Noah, enfrentándote nada más y nada menos que al mismísimo Rugal. Y aparte, una de las curiosidades más importantes de The King of Fighters es que cuando se nos presenta el diálogo antes de enfrentar a Rugal, vemos estatuas de peleadores de otras franquicias de juegos de pelea. Y en este caso, pues es innegable la alusión a Guile y Akuma de Street Fighter. En la parte de atrás también se puede ver a personajes parecidos a Sagat, Ryo y un ninja curiosamente muy parecido a Sub-Zero. Sin duda aquí SNK no le importaba hacer una sátira o burla de Street Fighter, dándonos a entender que los personajes de KOF eran más poderosos que los de Street Fighter. La versión americana del juego recibió ciertas censuras y en este caso para estas versiones se eliminó la sangre, además del movimiento que todos amamos, y estoy hablando del movimiento de los bombos de Mai Shiranui. Pero esto no impidió que las versiones piratas que llegaron a nuestro país, que fueron las que más abundaron, no incluían estas censuras. Este juego también recibió varias revisiones y retrabajos. Por ejemplo, Choi tenía camisa a rayas y se parecía mucho a Freddy Krueger, lo cual llevó a cambiar el diseño de su playera. Athena llevaba su traje de estudiante azul y finalmente fue reemplazado por el que todos conocemos. Y en este caso los Ikari Warriors, los cuales aparecían sin camisa, como en su juego original, pues finalmente la idea fue descartada y los personajes fueron modernizados.
Al final, el equipo de desarrolladores de Tekkino Fighters le cerró la boca a todos los que dudaron de este proyecto. Nos presentaron un superjuego con 24 personajes elegibles, algo nunca antes visto en un juego de lucha. También 9 escenarios icónicos con niveles increíbles de detalle que hasta la fecha nos sigue sorprendiendo. Y qué decir de la música, siendo esta perfecta. Simplemente perfecta, teniendo la capacidad de llevarnos 30 años atrás en el tiempo, recordando que somos la generación especial que vio nacer esta y otras joyas de los videojuegos. Sin duda, Tekkino Fighters 94 supo cómo llegarnos al corazón, posicionándose como la franquicia más exitosa de videojuegos de la compañía SNK, o como digo yo, y esta es una opinión muy personal, Tekkino Fighters 94 fue el primer juego de lucha de esta compañía que ya le podía pelear al tú por el tú al mismísimo Street Fighter. Te agradezco mucho que hayas visto el video y muchas gracias por tu like. Nos vemos en la próxima.